Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar ya esta charla que hemos llamado, como veis, Guerra a Ucrania, la cara humana del conflicto. Lo primero de todo, agradecer a las personas que estéis aquí y las que nos vais a ver en vídeo, porque este encuentro, este evento se va a grabar en digital y se va a poder ver en el canal de YouTube de La Casa Encendida y en la web también de Acción contra el Hambre. Así que bienvenidos todos a este encuentro. Mi nombre es Pedro Jabaloyes, yo soy el responsable de comunicación de Acción contra el Hambre, una organización humanitaria que está trabajando ahora mismo en el conflicto de Ucrania, concretamente en las fronteras de Polonia, Rumanía y Moldavia, ¿no? Queremos dar las gracias. Bueno, ahí lo veis, por ejemplo. Este es el mapa de Ucrania. Los símbolos que veis de azul y verde es el símbolo nuestro de Acción contra el Hambre. Y veis los pasos fronterizos o las ciudades donde tenemos base logística, ¿no? Veis ahí en Polonia, en Rumanía más abajo y en Moldavia, en pequeñito, ¿no? Donde estamos en concreto. Y ya os contará después la periodista Alejandra Gonzalo en Palanca, que es la frontera más cercana a Ucrania. Decía que queríamos dar las gracias a La Casa Encendida por la oportunidad que nos da el poder estar aquí y el poder contaros cómo es nuestro trabajo allí en una emergencia como esta, ¿no? Y, sobre todo, también contaros que lo que queremos hoy es hablar sobre esa cara humana del conflicto, más allá de todos los contextos políticos y demás, nos interesaba este foco, ¿no? Y para hablar justamente de esa cara humana del conflicto, tenemos a Roberto Arranz, que es el jefe de Departamento de Emergencia y Postconflicto de la AECID. Después os contaremos qué es la AECID, bueno, lo contará él, ¿no? Tenemos también un equipo de comunicación de Alejandra Agudo, que es la periodista de Planeta Futuro, que es la sección del país dedicada a desarrollo, a pobreza, desarrollo y sostenibilidad, entre otras cosas, ¿no? Y Gonzalo, que es un experto fotógrafo, documentalista justamente en temas humanitarios, ¿no? Ellos han estado con nuestro equipo de emergencia en los primeros días allí, ¿no? Y por último tenemos también a Manuel Sánchez, que es el director de incidencia de Acción contra el Hambre, con el que también hablaremos, como digo, de estas consecuencias humanas de este conflicto que estamos viviendo, ¿no? Aquí, en realidad, debería estar Noelia Monge también, que es nuestra responsable del equipo de emergencias de Acción contra el Hambre, pero por circunstancias no ha podido estar, ¿no? Así que sí vamos a pasar ahora un vídeo donde ella, un vídeo que grabó justo en la frontera de Palanca de Moldavia con Ucrania, y donde nos va a contar pues, qué está haciendo nuestro equipo allí y vamos a entender un poquito más este trabajo. Pasamos al vídeo y después continuamos. El pasado miércoles 2 de marzo, un equipo de Acción contra el Hambre del equipo de emergencias, compuesto por una coordinadora de emergencias, Yanure Zulaika, una coordinadora de agua, saneamiento e higiene, Catherine Durot, y yo, que soy la responsable del equipo de emergencias, nos desplazamos a Rumanía, a Bucarest, a hacer una misión exploratoria de emergencia por todos los acontecimientos que se estaban dando en Ucrania, que habían comenzado 5 días antes. Rápidamente nos dimos cuenta del éxodo masivo que los eventos políticos, el conflicto político estaba provocando, y decidimos movilizarnos a la zona, a Rumanía y a Moldavia, donde nos encontramos actualmente, para ver cuál es la situación, cuáles son las necesidades de los refugiados, que muchos de ellos están en tránsito desde las fronteras de Ucrania hacia diferentes países, tanto de Europa como de América. Lo que nos estamos encontrando durante estos días que estamos visitando diferentes puntos es población en tránsito, que se alberga en determinados alojamientos transitorios que los está facilitando la población. Incluso les están llamando ya centros de voluntarios, lo cual es bastante significativo del tipo de apoyo que están recibiendo. No porque no haya movilización de ONGs, sino porque no había una presencia previa en los países de ONGs que trabajaban en emergencia o en ayuda humanitaria. Acción contra el Hambre tiene un equipo de emergencias que tiene capacidad de movilizarse en 24 o 48 horas desde que ocurre la emergencia. Esto es lo que ha pasado en esta ocasión, en la que hemos venido 3 miembros del equipo,
para hacer un análisis de cuáles son las necesidades que está teniendo esa población refugiada y en tránsito. La misión exploratoria consiste en conocer cuáles son las necesidades que tiene la población refugiada, que está cruzando actualmente las fronteras y en tránsito hacia Europa, y ver de qué manera nosotros podemos apoyarles, bien a través de organizaciones locales, bien a través de nuestra implementación directa, abriendo una oficina y una base a través de la cual prestar esa ayuda. Bueno, como habéis visto en este vídeo de Noelia, tenía pensado regresar el 10 de marzo y no lo hizo. O sea, que se quedó un tiempo más allí porque las necesidades eran bastante importantes, ¿no? Esto que veis aquí es solo y muy brevemente para entender cómo es el trabajo de un equipo de emergencias. Algo ya ha contado Noelia, pero ahora lo vamos a repasar muy brevemente porque así vamos a entender un poco una perspectiva un poco más global, ¿no? Como Noelia ha dicho, cuando llega un equipo de emergencias a un conflicto como este, lo primero es hacer un diagnóstico de necesidades. En el caso de nuestro equipo, pues es evidente que las primeras necesidades tienen que ver con el abrigo, o sea, con una manta cuando hace tanto frío, o sea, con la cuestión del abrigo y también comida, bebida caliente, pero también hay otros tipos de necesidades. Pues os cuento un ejemplo bastante aparentemente sin importancia, pero que lo era en ese momento, ¿no? Como son una serie de enchufes que se pusieron a disposición de los refugiados que cruzaban la frontera porque lo que querían era hablar con sus familiares que dejaban en el país y poder comunicarles que habían llegado bien, ¿no? A continuación, el trabajo con organizaciones locales, como dice Noelia, también es muy importante porque nos permite, son organizaciones que conocen muy bien el terreno, conocen muy bien cuál es el tema sociocultural y permite ser mucho más eficaces. Nosotros ahí aportamos recursos y además toda la experiencia en emergencia, ¿no? La seguridad, es evidente que la protección de los equipos es muy importante también. Y en ese sentido a mí me impresionó ver cómo se manejan informes regularmente de cómo va el conflicto para entender bien cómo puede afectar o está afectando o puede afectar a la situación de los refugiados, ¿no? Cómo va avanzando el conflicto, cuáles son las previsiones, ¿no? La perspectiva de género es evidente que también se tiene que tener muy en cuenta, kits de higiene específicos, espacios de lactancia para las madres, que eran una gran parte de los refugiados eran mujeres con sus hijos, ¿no? La agilidad, hay que cambiar constantemente o saber leer constantemente la situación y ser capaces de adaptarse constantemente a los cambios, ¿no? La protección, aunque después Manuel nos contará también, eso tiene mucho que ver con el derecho humanitario internacional, pero también para un equipo de emergencias lo importante aquí es la víctima en primer lugar, las víctimas, los refugiados en primer lugar, ¿no? Y sobre todo atender sus necesidades. Con mucha imparcialidad aquí no hay una toma de partido frente al conflicto, porque lo importante aquí son ellos, ¿no? Y aliviar su sufrimiento y necesidades, ¿no? Y la comunicación, porque tener un relato es muy importante, ser transparente además, focalizarnos en los hechos y también movilizar toda la parte necesaria para la financiación, ¿no? Y sobre todo transformar lo que es ese impulso repentino de ayudar en algo que tiene que ser, o pensamos que tiene que ser una decisión comprometida y sostenida en el tiempo. Esta es, como digo, una visión global del trabajo que estamos haciendo allí en el terreno, en los 3 países que os hemos hablado, ¿no? Pero ahora ya queremos pasar a ponerle cara a ese conflicto, como decíamos antes, y vamos a hablar con Alejandra Agudo, periodista del País, como decía, y con Gonzalo, ¿no? La primera pregunta que me gustaría hacerte, Alejandra, es, tú has cubierto muchos conflictos y situaciones de emergencia con el país, con tu medio, ¿no? ¿Qué particularidades has visto aquí? ¿Cómo has vivido ese conflicto? Cuéntame, ¿y cómo lo cuentas esto, ¿no? Bueno, una de las particularidades de haber cubierto esta crisis de refugiados es que es la más incipiente en la que he estado. Y eso ha sido gracias a que fui acompañando al equipo de emergencias de acción contra el hambre. Entonces, había cubierto otras emergencias con refugiados, pero cuando ya ha pasado un tiempo. Era la primera vez que yo estaba viendo a gente que 24 horas antes estaban en su casa. Y de repente yo les conocía cruzando literalmente la frontera y te decían, es que yo hace un día estaba en mi casa, con mi familia, con mi perro,
teniendo mi vida más o menos todavía no tan destrozada como está ahora, porque la guerra ha avanzado en todo este tiempo. Cuando llegamos, como ha dicho Noelia, solo habían pasado 5 días desde el primer ataque del 24 de febrero, entonces era todavía muy incipiente. Entonces, la gente que conocía y que llegaba todavía estaba muy en shock. Todavía no se creían que había guerra, todavía no se creían que ellos fueran refugiados. De hecho, cuando yo les preguntaba cómo te sientes, ¿no? al verte en esta situación, al ser ahora refugiado, ellos no se identificaban con esa palabra. Para ellos, muchos te decían, en una semana voy a volver. Y eso en otras crisis no pasa, porque ya tienen asumido la situación que están viviendo. Entonces, también a nivel periodístico era un reto, digamos, tener el respeto debido de la situación por la que esas personas están pasando tan incipientemente, que habían huido 24 horas, 48 horas antes de la vida que habían conocido hasta entonces. Interesante. Después comentaremos algunas de las imágenes que se están proyectando en la pantalla, que son tuyas, Gonzalo, precisamente, pero quería además preguntarte, esta crisis que has vivido, tú que has vivido otras crisis también de refugiados, especialmente también muy relevantes, ¿qué diferencias has visto también respecto a otras? Bueno, yo creo que lo espontáneo de todo, porque ha sido todo muy rápido, coincido ahí con Alejandra, y sobre todo la incertidumbre con la que se mueven esas personas ahora mismo. Sí. Y sobre todo también el tipo de perfil de persona que salía. Bueno, Alejandra lo ha dicho, muchas personas no se consideran refugiados y muchas no eran capaces de hablar ni siquiera del tema. O sea, hablabas con una familia en un centro de refugiados y unos te decían abiertamente, yo no estoy capacitado para hablar, porque realmente es un shock muy fuerte. O sea, han cruzado una frontera, que es como una puerta que te separa tu pasado de tu futuro, y a partir de ahí empieza de cero. Pero empieza de cero con tu familia rota. Eso es, el 100% de las personas que salen han roto una familia, eso está claro. Y yo creo que esa incertidumbre hace que todo sea muy cambiante, muy voluble. De hecho, el equipo de emergencia de Acción contra el Hambre, a mí una de las cosas que me sorprendió, yo nunca había estado con un equipo de emergencia. He estado muchas veces en proyectos de desarrollo de vuestra ONG, pero nunca con un equipo de emergencia. Y lo decíamos, la capacidad que tienen para cambiar de diagnóstico día a día, porque este conflicto era horas. O sea, ibas un día, ibas al día siguiente, la oleada era mayor. Según lo que hacía Rusia a 100 kilómetros, la oleada de la frontera era mayor o menor. Entonces, todo era muy cambiante. Y ese cambio, yo creo que las propias personas lo interpretan como un desconocimiento absoluto sobre qué voy a hacer mañana, y lo que hace todavía es mirar un poco de reojo hacia atrás. De hecho, a mí me sorprendía que muchos no querían moverse, no querían alejarse mucho del lugar. De hecho, otra particularidad que tuvo esta cobertura es que tanto a nivel de intervención humanitaria como a nivel informativo, Moldavia no estaba en el foco de prácticamente nadie. Acción contra el Hambre fue de las primeras ONGs, y así lo contamos, que llegó a la zona. Cuando nosotros llegamos allí no había ninguna ONG. Nosotros, de hecho, vimos crecer el punto fronterizo. De repente pues, ya llegó UNICEF, llegó el ACNUR, llegaron otras organizaciones. Y informativamente tampoco había foco en esa zona. Entonces era muy particular llegar a un sitio en el que literalmente te encontrabas tú solo con el problema, ¿no? Tanto yo hablo desde mi punto de vista informativo. Luego ya según fueron avanzando los días sí nos encontramos con algunos otros periodistas, vimos que la CNN también había estado por allí y tal, pero todo el foco informativo estaba en Polonia. Y Moldavia, al no ser un país europeo, no estaba todavía, y además de difícil acceso porque tenía el espacio aéreo cerrado, no tenía todavía ese foco ni a nivel de cobertura de emergencias por parte de las ONGs ni a nivel de cobertura de los medios. ¿Por qué no comentamos alguna de las imágenes que ves aquí? Nos cuentas, Gonzalo, Alejandra, bueno, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Bueno, en la frontera, yo el primer día que la tocamos, a mí me sorprendió, por un lado, la cantidad de gente que pasaba. Por otro lado, alguna vez comentamos el silencio y la templanza, porque supongo que también el frío te paraliza. A mí, por lo menos, yo soy de Cádiz, imagínate cómo sufro con el frío. Pero a esas temperaturas la gente estaba callada. Y a mí me sorprendía mucho los gestos que había muchas veces de cariño de madres hacia el hijo, que era como una sensación que te sobrecogía. Había algunas que se abrazaban como diciendo, ya hemos pasado la frontera. ¿Sabes? Como ya hemos cruzado, relájate. Y a mí yo creo que esta imagen de esta madre con el niño, había miles de gestos constantemente porque eran muchas personas. Y aparte de que hubiera muchas personas, eso en Moldavia. Una vez que cruzabas al otro lado de la frontera, te dabas cuenta que era el triple o el cuádruple de personas esperando para cruzar, que los contienen en Ucrania y van abriendo la valla y cada cierto tiempo dejan pasar a centenares.
y esos centenares pasan a Moldavia y esperan allí muy pacientemente, con ese frío, a que llegue una pequeña furgoneta o un autobús que los traslade a un centro dentro de Moldavia. Hay que decir que eran 15 grados bajo cero, me parece, ¿no? En esta última oleada de frío, según nos contaba el equipo de emergencia. O sea, que vemos aquí más imágenes. Hacía tanto frío que le contábamos la anécdota antes, que yo cuando entrevistaba gente tenía que ir cambiando de boli porque se quedaba congelado la tinta, entonces tenía bolis en los bolsillos y lo iba cambiando para que estuvieran calientes porque se quedaba frío la tinta, aparte de nosotros mismos que también nos quedamos fríos, pero claro, nosotros llegábamos en coche, íbamos más o menos templados, nos bajábamos, en 10 minutos ya no te sentías los pies. Y yo pensaba, esta gente ha caminado los últimos 10 kilómetros de frontera, porque hay una cola inmensa en la zona ucraniana de vehículos, y muchos acaban bajándose y caminando los últimos kilómetros. Si yo estaba congelada y el boli se me congelaba, claro, yo pensaba, el frío que tendrá esta gente. Ahí también es donde se veían necesidades, ¿no? De calefactar la zona de llegada, de repartirles mantas, de darles comida caliente. Gonzalo, ¿quieres hacer algún comentario más sobre alguna de las imágenes o seguimos pasando imágenes y vamos viendo? Bueno, en estas dos imágenes en concreto, de hecho, ayer, ¿no? Publicabas un reportaje sobre la infancia, porque el tema de que la parte más vulnerable que sale de Ucrania sean mujeres y niños es realmente duro, y lo hablábamos el otro día, que cuando hay un éxodo, al final la responsabilidad y la crudeza de ese éxodo, toda esa responsabilidad recae normalmente en las mujeres. Y más en este caso, que creo que de Ucrania no dejaban salir a varones entre 18 y 60 años o algo así, a no ser que tuvieras 4 hijos, bueno, circunstancias. Casi todo el mundo que sale son mujeres con sus hijos, y son esas personas las que van a empezar de cero una vida. O sea, a partir de ahora toca reeducar a tu niño en otro país, probablemente, etcétera, etcétera, y todo eso va a recaer en las mujeres. Bueno, y el frío, es que yo lo del frío, ya te he dicho, para mí serían menos algo, pero para mí la sensación era menos 47. O sea. Y una particularidad que tenía Moldavia, y que lo menciona también Noelia en el vídeo, es que es un país muy de tránsito. Moldavia, después de Ucrania, era el país más pobre de Europa, pero no forma parte de la Unión Europea. Entonces, su objetivo es cruzar a Rumanía. De hecho, en Palanca, en este punto fronterizo, acabaron cambiando el punto donde recepcionaban y donde se atendía a los refugiados para poder habilitar un gran parking en los que autobuses directamente los llevaban a Bucarest, los llevaban directamente, según cruzaban la frontera Ucrania-Moldavia, autobús y a la Unión Europea. Pero claro, Moldavia estaba empezando a colapsar. O sea, cuando nosotros llegamos, había ya centros en los que no cabía nadie más y luego una cosa que la ONU está intentando evitar, como los grandes campos de refugiados, pero habían habilitado en la feria como el IFEMA de aquí, ¿no? Sí, en el Palacio de los Deportes, como grandes zonas para acogerles, y ya estaban aumentando camas y colapsando, ¿no? Porque es un país que no tiene recursos para atender. Y una de las cosas que vimos es que, claro, había mucho barullo allí. Cuando digo mucho barullo es que en todo ese caos, y esto también va un poco por la última historia que he publicado de este viaje, en todo ese caos de gente muy solidaria, de vamos y llevamos ayuda y nos traemos a gente, del que se aprovechan esto que se viene denunciando de las personas que tratan con menores y con mujeres para pues, luego prostituirles o esclavizarles o nada bueno. Entonces, sí que digamos que en Moldavia intentaron poner un poco de orden en el punto fronterizo, y toda esa evolución lo vimos desde el día que llegamos, gracias a llegar tan rápido, y también fuimos viendo la intervención de las organizaciones para poner un poco de orden a esa llegada, ¿no? Este es el Palacio de los Deportes, Sí, la gente sin privacidad. Sí, eso era un palacio. La escena cuando llegabas al palacio es que toda la zona central, el tamaño era una pista de atletismo indoor, y todo eso estaba lleno de camas. Era una escena casi después de una catástrofe natural, a la que estás acostumbrado a ver después de una catástrofe natural. Además, aquí era curioso porque aquí la mayoría de la población que estaba aquí procedían de Azerbaiyán, porque hay mucha población de Azerbaiyán en Ucrania que escapaba de raza gitana, de lo que conocemos, y toda esa población es una peculiaridad dentro de todo este movimiento, que es toda la población inmigrante que estaba en Ucrania también viene para Europa.
pero los pasaportes no son iguales que los de los ucranianos. Claro. Entonces genera mucho conflicto. De hecho, muchos de ellos llegarán a Rumanía y probablemente de Rumanía tengan que volver para atrás o tengan que volver a Azerbaiyán, sí, ahora es imposible, pero que era una particularidad bastante alarmante del problema. Y una cosa que menciona también Noelia en el vídeo es que vimos, de hecho mi primera crónica iba sobre eso, de cómo todo había recaído en los voluntarios. O sea, nosotros llegamos en el día 5 que empezara el éxodo. Creo que por aquel entonces, cuando nosotros llegamos, debía haber como 900.000 o algo así refugiados. No digo en Moldavia, digo en general. Sí. Cuando nos fuimos ya eran 1,5 millones y en Moldavia ya era el país que, en relación con su población, más carga de refugiados estaba recibiendo. Y todo el primer impacto había recaído en voluntarios. O sea, la sociedad civil se había organizado para dar comidas, pero claro, llega un punto en solo 5 días o 6, 7 días que ya estaban agotados, exhaustos, la propia población local, porque claro, decía, yo no puedo comprar alimentos para mí y para otra familia, no, o sea, las donaciones habían sido, entonces ahí es cuando, claro, tenía que llegar el relevo de las organizaciones, ¿no? Y de hecho todo lo que yo iba con el equipo de Acción contra el Hambre, todo lo que le iban comentando es necesitamos vuestra ayuda para poder sostener esto en el tiempo porque no se va a acabar. Y de hecho, en los días que han pasado desde entonces, pues hasta más de 3 millones de refugiados, bueno, 3,5 millones de refugiados. Sí, bueno, vamos a abrir ahora un poco el foco y vamos a hablar con Roberto Arranz, que es el jefe de Departamento de Emergencias y Postconflictos de la AECID, ¿no? Que es una organización que también en este ámbito de emergencia tiene mucho que decir. Si nos cuentas un poco, Roberto, qué es la AECID para empezar, para familiarizarnos un poco, y qué es lo que hacéis en emergencias. Vale, pues así brevemente, un poco para ubicarnos dentro del ecosistema de actores de la cooperación española, que bueno, la gente que trabajamos en cooperación tenemos nuestro propio idioma, lo llamamos el cooperanto, y luego tenemos distintos dialectos, ¿no? Los de acción humanitaria tenemos nuestro dialecto especial, entonces, bueno, a veces es difícil de comprender para la gente que no trabaja en cooperación, pero intentaré ser lo más claro posible. Como veis ahí en el diagrama, la cooperación española se entiende como todos los actores, ¿no? que hacen cooperación, todos los actores españoles. Es un ecosistema muy diverso. Tenemos actores de la sociedad civil, como pueden ser ONGs, como Acción contra el Hambre. Tenemos actores privados, ¿no? Como pueden ser fundaciones. Tenemos sindicatos que también hacen cooperación, universidades. Asociaciones, ¿no? Que pueden ser asociaciones de barrio hasta organizaciones internacionales, pero españolas. Y luego tenemos toda la parte de la administración pública. Tenemos lo que se llama la cooperación descentralizada, que es toda la cooperación que se hace desde las comunidades autónomas y desde las entidades locales, ¿no? Como los ayuntamientos. Y luego tenemos la que se realiza desde la Administración General del Estado. Hay muchos ministerios que hacen cooperación, que tienen su departamento, su unidad o su dirección de cooperación internacional, pero principalmente es el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea de Cooperación, que es donde estamos nosotros como Agencia Española de Cooperación adscritos, ¿no? Nosotros somos parte del Ministerio de Exteriores, pertenecemos a la tercera pata del Ministerio, que es la de la Secretaría de Estado de Cooperación. Y nosotros tenemos una particularidad que tenemos el rol un poco de coordinar a todos los actores de la cooperación española, como Agencia Española de Cooperación. Estamos presentes en más de 40 países, como veis ahí el mapa, una gran concentración en América Latina, ¿no? Por los lazos históricos de España con América Latina. También estamos bastante presentes en África y en Filipinas nos queda presencia, en Asia nos queda presencia en Filipinas. Hace varios años, antes de la crisis, pues teníamos una presencia más global, pero bueno, a raíz de la crisis económica de principios de los 2000, pues se redujo un poco y se concentró en estos países. Somos más de 1.000 personas trabajando para la Agencia Española de Cooperación, la mitad en Madrid y el resto en las unidades de cooperación en el exterior. Tenemos oficinas técnicas de cooperación, tenemos centros culturales y centros de formación. En la ECID se hace casi de todo lo que os podáis imaginar en cooperación, desde proyectos de agua, acción humanitaria, bueno, cualquier cosa, gobernabilidad, cualquier sector de la cooperación se realiza se ha realizado en alguno de los países en los que trabajamos, y tenemos un presupuesto anual de unos 500 millones de euros. Para acción humanitaria se dedican más o menos 60 millones, un poco más del 10% de ese presupuesto. Si queréis pasar a la siguiente presentación. Dentro de la ECID, como os he dicho, se hacen muchas cosas, ¿no?
pero tenemos una parte dedicada, una oficina de acción humanitaria, que Manuel ha sido el director durante varios años. Tenemos una parte dedicada a la acción humanitaria, y dentro de la acción humanitaria hay una parte dedicada a lo que son las emergencias, ¿no? También trabajamos en crisis crónicas, pues trabajamos en campamentos saharauis, en Palestina, en la crisis del Sahel, en Siria, en América Latina, que son crisis de larga data, donde se trabaja de una forma planificada, pero también se trabaja en las emergencias súbitas, ¿no? Entonces, dentro de las emergencias súbitas tenemos dos formas de intervenir. La ECI trabaja lo que llamamos intervenciones indirectas. Trabajamos como donantes, financiamos a otros actores, como pueden ser ONGs, como Acción contra el Hambre. Tenemos convenios de emergencias con 5 ONGs españolas, 4 ONGs y Cruz Roja Española. También financiamos agencias de Naciones Unidas, pues al ACNUR, a UNICEF, al Programa Mundial para la Alimentación, bueno, todos estos actores que trabajan en acción humanitaria, y también al Movimiento Internacional de la Cruz Roja. Eso es el trabajo que hacemos en lo que se llama intervenciones indirectas. Y luego la Oficina de Acción Humanitaria tiene la peculiaridad de que trabaja también de forma directa. Nosotros también ejecutamos acciones humanitarias y tenemos distintas formas de hacerlo. Realizamos envíos de ayuda material, de bienes de primera necesidad. Ahora, por ejemplo, con el COVID se ha trabajado un montón en el envío de medicamentos, de equipos de oxigenoterapia y equipamiento médico en general, pero tradicionalmente pues, se han enviado tiendas de campaña, mantas, tarpaulines, pues todo lo artículos de agua y saneamiento que se envían. También hacemos el envío de estos materiales también acompañados de personal técnico. Tenemos un gran expertise en aspectos logísticos y de agua y saneamiento. Y, por ejemplo, en Haití, hace unos meses, después del terremoto, enviamos material, bienes de primera necesidad, pero también enviamos equipamiento de agua y saneamiento. Y desplazamos a una parte de nuestro equipo técnico, que casualmente están aquí presentes, varios de ellos, del equipo START, y los desplazamos para poner en marcha estos sistemas de agua potable. Estuvieron varios días ahí poniendo en marcha los sistemas, y luego ya pues, se hizo la transferencia a las instituciones locales para que siguieran poniendo en marcha estos equipos. Y luego tenemos el equipo START, que es un hospital de campaña que está certificado por la Organización Mundial para la Salud, y también es una capacidad del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Entonces tenemos todos estos instrumentos y tenemos parte del equipo técnico tanto del START aquí como de la ECI. Veo varios compañeros que están aquí, también del Departamento ONGs con el que colaboramos para todo el tema de los convenios de emergencias. Muchas gracias, Roberto, por darnos esta visión tan completa, además, y tan concisa, ¿no?, de lo que es la ECI. Y antes de abrir ya un poco el diálogo que queremos hacer, vamos a hablar con Manuel. Manuel es, como ya os he comentado antes, el director de Incidencia y Relaciones Institucionales de Acción contra el Hambre. Curiosamente, ayer se presenta una revista que tú codiriges, que se llama Poblaciones, se titula este monográfico Poblaciones en Movimiento, ¿no? Parece que ha venido casi en el contexto adecuado. Cuéntanos un poco, a raíz de esta revista, ¿cómo se plantea el problema de los refugiados hoy? Danos un poquito de contexto, Manuel, para acabar de tener esta visión que queremos. Gracias, Pedro. Sí, la revista 17 sacó ayer un número que se llama Migración y Refugio, retos y oportunidades de un mundo en movimiento. La primera mensaje, digamos, más fuerte que hemos querido transmitir es que tanto la migración como el refugio es un regalo para quien lo recibe. Es decir, no hay, dependiendo cómo se gestione, si se gestiona de una manera digna, de una manera garantista de los derechos esenciales y en seguridad, no hay ni un solo desplazamiento que haya supuesto un problema para la sociedad que lo ha recibido. Uno de los temas que queremos con esta revista, justamente, con los artículos que muchos expertos han escrito, es ver con datos objetivos cómo hay una narrativa catastrofista y negativa sobre el refugio y la migración que hay que cambiar porque no está basada en ninguna evidencia. Está basada en percepciones, en ideologías, está basado en algo que no es real. Esto para empezar un poco sobre el primer planteamiento, ¿no? Luego, sobre el caso ucraniano, y ayer, claro, salió mucho en todo el debate, es una situación paradigmática, no porque sea única, es decir, hay desplazamientos mucho más masivos que los de Ucrania. Ha habido desplazamientos cercanos antes que Ucrania. Esto, tengo un flashback a los Balcanes tremendo. En cuanto a la emoción, los que somos un poco ya más maduros, hemos vivido eso cuando éramos jóvenes, ¿no? Y hay una emoción generalizada en toda Europa de que tenemos que dar todo.
Es decir, y eso se está traduciendo en algo hasta a nivel político e institucional. La directiva de la Unión Europea sobre la libre circulación y asilo de poblaciones que proceden de Ucrania es un ejemplo de generosidad, es un ejemplo de visión que muchos pensamos que es un precedente que tenemos que aprovechar para intentar hacer palanca y que eso sea la norma. Una norma que habrá que ajustar, pero evidentemente no se sostiene bajo ningún concepto esa, digamos, comparación entre por qué en Ucrania sí y por qué no con Siria o con otro tipo de contextos. Entonces, es una muy buena respuesta que queda por perfilar mucho. Tenemos que ver cómo se anda. Hay muchos retos a la hora de acoger esta población, hay muchos retos a la hora de garantizar que esa acogida sea con garantías, en seguridad, con dignidad, y de cómo lo hagamos ahora, pues depende que tengamos una experiencia de éxito que podamos luego replicar y adaptar de forma más universal. Las cifras las conocéis todos. 3,5 millones aproximadamente de refugiados, 10 millones de desplazados internos y 18 millones de personas con necesidades humanitarias dentro de Ucrania. De nuevo, no es la mayor crisis del planeta. ¿Qué ocurre? Está muy cerca, está muy visible y, evidentemente, hay un tema que es lo único que voy a decir sobre el conflicto en sí. Es un conflicto antiguo, es decir, es un tipo de guerra un poco antigua. Es una guerra de fuerzas regulares con una intensidad de violencia brutal. Los conflictos actuales no son de este tipo, son más de perfiles más bajos, con menos logística, con menos capacidad de destrucción y, al mismo tiempo, es una guerra que en ese sentido es también muy antigua, porque tiene a los civiles como su principal objetivo. Las ciudades, como pasó en los Balcanes, como pasó en muchos contextos, son el principal objetivo militar, con lo cual produce muchísimo daño, una intensidad de daño muy fuerte en la población civil. Para perfilar un poco, hay un elemento que me gustaría resaltar y que Noelia no lo ha dicho, pero es que al ser también un contexto como el de los refugiados en frontera, donde hay muchísima capacidad de respuesta, no solamente por parte de voluntarios, sino también porque son entornos muy articulados, necesitamos que el apoyo que se haga, esa emoción que hay acá, se manifieste y se traduzca en algo que sea útil y efectivo. Hace falta habilitar con dinero para que la respuesta en aquellas zonas se pueda hacer en cuestión de días. El equipo de Noelia prácticamente estuvo respondiendo al cabo de unos cuantos días, proveyendo de lo que antes comentaba Alejandra, cobijo, comidas calientes, prácticamente con 3 personas que llegaron allá y con toda una red de voluntarios que estaba prevista, que estaba dispuesta. Entonces, está bien que tengamos esa emoción, pero canalicémosla correctamente y no hagamos demasiadas operaciones, a veces rocambolescas, que pueden ser poco eficaces o incluso poner en peligro a la población a la que queremos asistir, ¿no? Y luego, un último tema que no me resisto. Ucrania es una crisis que necesita una respuesta masiva. Está dando. Es muy importante que no nos quedemos solamente en la respuesta de la asistencia humanitaria. La acción humanitaria tiene 2 componentes. Una es asistir, proveer de los servicios básicos, y la otra es la protección. La protección dentro de Ucrania ahora mismo es un reto masivo. Las personas, no solo las de Mariupol, pero también las de Kharkov, las de Kiev, las de, bueno, dentro de poco Leópolis, Odessa, necesitan un acompañamiento por parte de los gobiernos, de las instituciones políticas, que permita poner freno, que permita mitigar el ejercicio de la violencia sobre esas poblaciones. En la mesa de temas que se están negociando tiene que estar la agenda humanitaria como uno más, si no el primero, y yo diría que el primero, porque evidentemente soy humanitario y además creo que por humanidad es el que no se puede renunciar, pero se están violando, como pasa en todos los conflictos, no es el único, resoluciones del Consejo de Seguridad que han sido aprobadas, entre otros, por Rusia. Se está violentando el Tratado de Roma, que tiene varios delitos de crímenes de guerra que están establecidos. Por supuesto, los convenios de Ginebra, pero más allá de los textos jurídicos, se está produciendo una agresión directa sobre población que es algo inaceptable. Y, por tanto, aquellas sociedades, particularmente sociedades democráticas, que tenemos la obligación de acoger con garantías, con dignidad a los refugiados, también tenemos la obligación de participar y de aportar al máximo en esa negociación para proteger a las poblaciones que no han tenido la posibilidad de salir de Ucrania y que siguen ahí dentro y que son las más expuestas. Entonces, bueno, es un poco donde quería poner mi aportación. Muy interesante, Manuel.
partir de ahora vamos a abrir también para cualquiera de los que estéis aquí que quiera hacer alguna pregunta directa, pues está disponible, están abiertos los micrófonos, basta con que levantéis la mano y os acercamos el micrófono. ¿Okay? Si no, seguimos nosotros con el debate, pero abiertamente estarán atentas 2 personas para cualquiera que quiera hacer una pregunta. Voy a volver al equipo, a Alejandra, y como medio de comunicación, ¿no? La manera, tú has estado en muchas emergencias, lo decías al principio, ¿no? Quiero que nos cuentes también un poco, ¿no? Cómo desde tu medio, ¿no? Cómo se está cubriendo este conflicto, ¿no? La visión que aportáis desde Planeta Futuro complementaria, ¿no? Que nos hables un poquito de esto. Bueno, el medio ha hecho un gran despliegue para cubrir el conflicto. Tenemos una corresponsal dentro de Ucrania desde hace 2 meses. El conflicto empezó hace un mes, pero ya lleva 2 meses dentro de Ucrania, sin visos de que vaya a salir. Yo le pregunto todos los días, María, ¿cómo estás? Debes estar cansada y todavía aguanta y informando. Además, ella está moviéndose, ella habla el idioma y se está moviendo por todo el país. Luego hay otro compañero en Kiev y más los compañeros que están en los puntos fronterizos cubriendo también tema de refugiados. No, el aporte que hacemos desde Planeta Futuro es que tenemos siempre un enfoque más centrado en las personas que en lo político, por así decirlo, ¿no? Más centrado y de ahí que tengamos la flexibilidad, por ejemplo, de unirnos a un equipo como el de Acción contra el Hambre y contar no solo la historia de los refugiados, que al final es donde tenemos que poner el foco, sino también cómo es una intervención de una organización para responder a una emergencia. Y creo que esto es muy importante, y lo ha mencionado Manuel también ahora, porque en esta crisis en particular se ha sucedido algo que en otras yo no había visto, y es una ola de solidaridad como nunca, o yo al menos en el tiempo que llevo cubriendo estos temas, nunca antes había visto. Y eso también es un arma de doble filo, porque para empezar, por ejemplo, vimos a un voluntario que creo que habéis conocido allí, Anatol, ¿no? Sí. Que nos decía, era un empresario local moldavo que se había volcado con la atención a los refugiados. Y nos decía, es que nos preocupa que todas las donaciones de alimentos que nos llegan, nos preocupa que por ejemplo, que se intoxiquen. O sea, ya ni siquiera hablo de traficantes de personas que puedan llegar a fronteras, sino es que nos preocupa que todo esto que nos están donando la gente, con toda su buena voluntad, pues que de repente haya una intoxicación de refugiados, ¿no? Tenemos que hacerlo bien organizado, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros fuimos testigos de cómo el equipo de una organización como Acción contra el Hambre no solo va y dice, yo voy al mercado y voy a comprar 7.000 euros de comida para preparar comidas calientes, dura para una semana para 2.000 comidas calientes al día, sino que además van a las cocinas donde se preparan, conocen a quién los preparan, qué tipo de alimentos se pueden hacer, cómo lo están haciendo, quién lo está haciendo. Y todo ese tipo de control es algo que la solidaridad que con muy buena voluntad tenemos la gente de aquí de vamos a llenar un camión de comida, pues lo mismo, ni es la comida que necesitan. A lo mejor de esa comida tienen de sobra, no sabemos en qué estado va a llegar. Entonces, ahí yo creo que sí que también es importante a nivel periodístico contar cómo es la respuesta, digamos, organizada a una emergencia como esta. Más allá de que allí la primera respuesta la dieron voluntarios y gracias a ellos que estaban, porque gente común estaba acogiendo a refugiados en sus casas y habían habilitado camas para que pudieran dormir y darles de comer, pero cómo tiene que haber un relevo por parte de la comunidad internacional para que eso sea organizado y sea digno, ¿no? Sí, sí, qué bien. Hablando un poco de trabajo en el terreno, Gonzalo, sí. Desde la mirada de un fotógrafo, ¿cómo manejas la dignidad de estas personas que llegan, como tú decías antes, prácticamente sin nada, ¿no? Con la necesidad de reflejar esa situación? ¿Cómo haces desde la mirada de un fotógrafo para saber dónde están esos límites? Bueno, cuéntanos un poco. Claro, el límite al final te lo pone tu propia ética. O sea, y realmente yo creo que la primera condición para saber que actúas, digamos, coherentemente es creerte lo que estás haciendo. O sea, yo tengo claro que si estoy allí es porque sé que mis imágenes de alguna manera van a ilustrar un reportaje que va a llegar a más gente. Sé que mis imágenes las vais a manejar desde Acción contra el Hambre precisamente para incentivar esa ayuda profesional que vais a poder dar después. A fin de cuentas, creer que lo que estás haciendo tiene cierta utilidad. Y sabes que, bueno, tienes que levantar la cámara y tienes que hacer fotos. Luego, aparte, en el tú a tú, es una cuestión pura de sensibilidad personal. Sabes cuándo no, sabes cuándo tienes que estar un ratito más para que la persona que tienes delante se acostumbre.
Y luego con las miradas muchas veces te es suficiente. Tú levantas la cámara y si notas un gesto que a mí déjame en paz, tú lo dejas en paz y pasas a otra cosa. Bueno, las circunstancias muchas veces tan caóticas que tú eres lo que menos llama la atención allí mismo. Después hay otra pregunta que nos decían antes de llegar aquí, ¿no? Que nos decían, por favor, hacer esa pregunta, en este caso a Manuel, ¿no? Sobre que la cora humana del conflicto no solamente se nota en la frontera cuando llegan estos refugiados, sino que la guerra está además teniendo otras consecuencias en otros lugares del mundo, con la subida del precio de alimentos, con tantas cosas que se convierten en lugares casi olvidados, ¿no? Cuéntanos un poquito de esto, Manuel, porque hemos hablado de esto también últimamente, también para ponerlo sobre la mesa. Sí, efectivamente. Además sirve también, de nuevo, para contextualizar que Ucrania es un gran conflicto, pero sigue habiendo muchos conflictos. Hay un dato que es aterrador. Hoy en el Sahel, hace 2 semanas en el Sahel había 35 millones de personas en inseguridad alimentaria severa. Hoy, 15 días después, son 40. Hay 5 millones más de personas que están con una amenaza sobre su vida porque no tienen la ingesta suficiente. ¿Qué ocurre? Que evidentemente el conflicto de Ucrania justamente además ha tocado en 2 de los mayores exportadores de grano del mundo. Y además 2 exportadores particularmente intensos para zonas muy frágiles. Y si todos recordamos el mundo árabe, la primavera árabe ha tenido uno de los elementos determinantes en la inseguridad alimentaria, en la pobreza, en la inestabilidad socioeconómica, en la marginación y en la injusticia. Países netamente importadores de grano desde esta región, que ahora mismo está cerrada a la exportación por sanciones y por imposibilidad logística para poder sacar el grano. Son Egipto, son el norte de África y son Oriente Medio. Y aparte hay un impacto indirecto que también no podemos medirlo por ahora, pero sí estimamos que va a ser importante. Y es que al no haber tanto grano de cereal, va a haber sociedades que no consumen arroz, pero que van a tirar de arroz, porque el arroz no ha sufrido un incremento importante de los precios por ahora. ¿Qué pasa? El mercado de arroz se va a tensionar, con lo cual eso va a impactar en algunas de estas sociedades que no comen trigo, que comen arroz, pero que no van a ver la posibilidad de poder adquirir el arroz a los precios que va a estar. Y ahí sí que entramos en el Sahel otra vez. Con lo cual hay un círculo vicioso, nunca mejor dicho. Y luego hay un tercer elemento, un tercer impacto que tenemos que esperarnos. Y es que si dejamos esta patente de corso de atacar la seguridad alimentaria, que es un tema que en Acción contra el Hambre nos preocupa particularmente, pero si atacamos la seguridad alimentaria, utilizamos el hambre como un arma de guerra, y es nada menos que una de las potencias principales, es uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad quien lo hace, y no hay respuesta de ningún tipo, bueno, pues que no vamos a ver en otros muchos contextos donde hay conflicto, donde el hambre es un arma muy fácil de provocar, es muy barata y es muy silenciosa. Entonces, sí que creemos que esto puede tener un impacto muy negativo también, que es el de hacer patente de corso y generalizar o incrementar más todavía este patrón de violencia contra la seguridad alimentaria. Esto que estás diciendo, ¿no?, entra en relación directa con una de las líneas de trabajo que se está haciendo desde Acción contra el Hambre, que es la relación entre los conflictos o guerras y el hambre, ¿no? ¿Puedes contarnos un poquito, para entender un poco esta relación tan directa en la que sé que estáis trabajando muy en profundidad ahora? Sí, y lo ligamos a Ucrania porque es un caso de libro, ¿no? Cuando nosotros estamos viendo que hay un cerco tan feroz como el de Mariupol, pero no solo Mariupol, porque aunque no esté totalmente cercado, Kharkov o Kiev u otras ciudades sufren también un cerco importante. Cuando se producen bombardeos no solamente con bombas incendiarias, sino con bombas clúster, que lo que hacen es que siembran un montón de minas, son bombas que explotan en el aire, y abre como un paraguas un montón de minas que quedan diseminadas por campos de cultivo, cuando además hay ataques a instalaciones estratégicas que son necesarias para la seguridad alimentaria, como son las de agua, potabilizadoras, depósitos de agua, etc. Cuando se bombardea una cola del pan, como pasó el otro día, se está provocando un ataque totalmente voluntario para evitar el acceso a la comida a la gente. Es rendir una población por hambre es más antiguo pues, que el cerco de Alesia, del siglo I a.C. Entonces, ese tipo de tácticas que se emplean de forma sistemática es algo que se utiliza mucho en los conflictos de todo el mundo. En el caso de Ucrania está siendo
de una forma muy sistemática, de una forma muy feroz y, de hecho, ahora mismo una de las cosas que estamos observando es que los bombardeos masivos ante la imposibilidad o la dificultad de poder tomar una ciudad, una guerra urbana es tremendamente costosa, sí que hay otra táctica que es la de rodear, cercar, matar por hambre. Entonces, eso es uno de los elementos que es una realidad. Ante eso, ¿qué estamos proponiendo? Estamos proponiendo que se ponga el foco sobre ese tipo de actos, que se identifique las acciones, los perpetradores y que efectivamente esto pase a ser, como he dicho antes, parte de la mesa de negociación cuando se hable con Rusia, que no se hable solamente de sanciones, que no se hable solamente de la parte bélica, que se hable también de la parte humanitaria y uno de los elementos es este. Hay que vigilar los ataques a los hospitales, hay que vigilar los ataques a las escuelas, hay que vigilar el ataque a la seguridad alimentaria también. Muchas gracias, Manuel. Sí. Puedo preguntar, ¿puede tener también implicaciones a la hora, lo estamos viendo con el foco informativo, pero también en el foco de a dónde destinamos la ayuda? Porque de repente todo el foco se ha puesto de atención humanitaria al tema de Ucrania. Has hablado del Sahel, tenemos también ahí el éxodo venezolano, quiero decir, de crisis, hay muchas, ahí también nos afanamos en Planeta Futuro en seguir contándolas. Pero esto puede tener implicaciones también de que de repente la cooperación europea se vuelque en sí misma y deje de mirar al sur. Me alegro que me hagas esa pregunta porque es uno de los temas que estamos empeñados en sacar. Es decir, Ucrania nos duele, pero es que nos duele todo. Es que nos duele todo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos Venezuela con 7 millones de refugiados, llamémosle como les queramos llamar, y cerca de 20 millones de personas dentro del país que tienen necesidades humanitarias graves. Yemen, 16 millones de personas en situación de extrema inseguridad alimentaria. Bueno, si sumamos y seguimos, ¿no? Sí se produce eso. Es decir, desgraciadamente, a día de hoy todavía la respuesta humanitaria global es como una manta que o te descubre los pies, si te cubres la cara, o te cubres los pies y descubres la cara. Entonces, se está desvistiendo otro santo. Y es ahí donde lo que estamos insistiendo es que es necesario hacer un esfuerzo adicional y donde además tenemos que tener en cuenta que hay cierto tipo de crisis que a lo mejor hoy están, no quiero decir controladas, pero más o menos atendidas, pero van a acabar estando desatendidas. Y no nos olvidemos que estamos todavía en situación de pandemia que ha tenido un impacto masivo sobre muchas poblaciones que además de una crisis bélica o política se han visto acrecentadas las necesidades por un problema de falta de movilidad de personas, de bienes, de poder atender sus negocios, contextos donde hay necesidades donde antes no las había, América Latina particularmente, con un impacto brutal de la COVID a nivel socioeconómico que está haciendo necesaria la respuesta humanitaria en muchos casos, con lo cual sí se produce esa basculación y hay que evitarlo. Y hay una lanza en favor de mis antiguos compañeros de la Agencia Española de Cooperación, donde España es de los pocos países que ha hecho un compromiso de dinero adicional sin descubrir otro tipo de compromisos que ya tenían anteriormente. Incluso ha acrecentado dinero para el Sahel, sabiendo que, como decimos, somos un donante modesto, pero con mucha intención, ¿no? Entonces, en ese sentido, muy bien por España, pero ahora lo que estamos pidiendo a España es que predique con ese ejemplo y que se le exija también a la Unión Europea y a otros Estados que todavía no han hecho ese ejercicio. Sí. Sí, nosotros afortunadamente estamos pudiendo dar una respuesta sin precedentes. Hemos conseguido más o menos, un poco más de 30 millones de euros adicionales al presupuesto que teníamos. Como os he contado antes, tenemos un presupuesto anual para acción humanitaria de unos 60 millones, es más de la mitad del presupuesto que tenemos planificado. Y afortunadamente ha sido un presupuesto adicional que lo vamos a destinar hemos puesto en marcha todos los mecanismos que tenemos de actuación, de forma indirecta subvencionando a ONGs. Va a salir una convocatoria extraordinaria para ONGs, tenemos los convenios de emergencias, estamos trabajando con agencias de Naciones Unidas, el ACNUR, UNICEF y otras, con el Movimiento Internacional de la Cruz Roja para trabajar tanto dentro de Ucrania como en los países limítrofes y afortunadamente todo esto ha sido posible con presupuesto adicional, ha sido una decisión política de muy alto nivel y hemos tenido la fortuna de no tener que desvestir, de tirar de la manta por el otro lado, sino que ha sido dinero nuevo para dar esta respuesta sin precedentes y también estamos enviando en coordinación con la Unión Europea y por carretera, por camión, bienes de primera necesidad, medicamentos, todo en coordinación con la Unión Europea y hemos puesto a disposición también el hospital, el START,
que como sabéis, bueno, pues es un hospital que tiene capacidad quirúrgica con 20 camas y está compuesto por profesionales españoles de los hospitales públicos de España, que no son expertos en acción humanitaria, por eso no podemos trabajar dentro de Ucrania, pero sí que podemos trabajar en los países limítrofes, ¿no?, donde están llegando los refugiados. Y bueno, afortunadamente por el momento no hay grandes necesidades en ese sentido. El hospital está listo para salir en el caso de que haga falta y bueno, ojalá no sea necesario, porque bueno, serían malas noticias para la población ucraniana. Muchas gracias, Roberto, por esta aclaración. Estamos llegando ya al final del evento de hoy. Vemos que aquí hay una persona que quiere hacer una pregunta. Le acercamos el micrófono. Buenas tardes. A ver, una pregunta es qué tipo de ayuda o qué presencia tienen las ayudas de las agencias supraestatales. Básicamente pienso en las agencias ligadas a las Naciones Unidas. ACNUR suena continuamente su presencia y su compromiso. Vosotros, como Acción contra el Hambre, pues el propio nombre ya define vuestro objetivo. ¿Qué relación tenéis con la FAO? ¿Qué presencia tiene la FAO y qué relaciones tenéis con la FAO? Manuel. La FAO es una organización que tiene voluntad de trabajar en situaciones críticas. No es su fuerte, digamos. La FAO contribuye, junto con el Programa Mundial de Alimentos, que sí que es la agencia especializada en acción humanitaria de emergencia, en este tipo de contextos. A día de hoy, en el entorno, dentro de Ucrania, el despliegue es muy limitado, es enormemente limitado. Y puedo decir que básicamente lo que se está haciendo es, no solamente ellas, sino las organizaciones, entre ellas nosotros, lo que estamos haciendo es acopilar y preposicionar material en las zonas donde todavía se tiene un acceso neto, la zona de Lviv, Leópolis, y al mismo tiempo negociar para el acceso a estas otras zonas donde está, digamos, la línea de frente y están las necesidades. Con lo cual, estamos en una fase de preposicionamiento y con cuentagotas intentando negociar el acceso para, en cuanto sea posible, abrir las arterias que permitan. Y esas son las negociaciones que estaba hablando antes y que ahora mismo son Francia y Alemania quienes están manteniendo el canal de diálogo con Rusia, que es el que abre y cierra el grifo. Entonces es ahí donde hay que poner justamente el hincapié en que hay que abrir los corredores no son para que la gente salga, es para que los que se hagan ahí dentro no mueran de hambre. El éxodo tiene que ser voluntario. Por otro lado, ACNUR, como dice su nombre, están posicionados en una agencia que coordina toda la respuesta en los países del entorno, y UNICEF, la agencia que está especializada en la infancia. Entonces, en el ámbito alimentario, sí que es decir que PEME, el Programa Mundial de Alimentos, es quien tiene, digamos, el liderazgo en la respuesta crítica, en estas situaciones críticas. La FAO contribuye y, sobre todo, la FAO yo creo que está más especializada en toda esta fase de rehabilitación, de intentar garantizar también que la respuesta emergente o crítica sea lo más respetuosa posible con la resiliencia, con la capacidad de las poblaciones y de las comunidades a las que son asistidas para que no sea simplemente una apisonadora de ayuda que acaba con todo. Con lo cual, no son centrales, están ahí, pero el rol fundamental lo tiene el Programa Mundial de Alimentos a nivel de organizaciones multilaterales. Muchas gracias por la pregunta. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, se oye muy bien, la verdad. Quiero preguntarle, ¿cómo protegéis o quién protege toda la producción agrícola, ganadera, marítima, todo lo que es el alimento que se produce en Ucrania en este momento? ¿Y quién se ocupa de proteger ahora en esta situación de refriega tan destructiva? ¿Quién se ocupa de esto? Pues, a ver, teóricamente deberían ser los que están obligados son las fuerzas contendientes. Pero está prohibido por los convenios de Ginebra, etcétera, etcétera, atacar los alimentos y castigar a las poblaciones. Entonces, el primer punto de freno debería ser propio. ¿Quién está presente para poder y tiene capacidad para proteger? Pues ahora mismo yo diría que nadie. Es decir, ahora mismo la capacidad internacional dentro para poder apoyar algún tipo de supervisión, de vigilancia, es muy pequeña. Sigo insistiendo, esto no quiere decir que tengamos que conformarnos con eso. O sea, hay que negociar permanentemente para que si hay ciertas cosas que se pueda esperar a tener un resultado, hay otras en que no. Es muy importante, no solamente que los organismos internacionales, sino, de nuevo, que los propios contendientes
estén bajo escrutinio y que esa cosecha de trigo, que todavía no se ha recogido y que si no se recoge tendrá un impacto masivo en Ucrania y fuera de Ucrania, pues no sea objeto de bombas incendiarias o de plantar minas a través de las cluster bombs y cosas por el estilo. Ese tipo de observación es la que desde Acción contra el Hambre proponemos, que no solamente hay que hacerla teniendo observadores internacionales sobre el terreno. Afortunadamente hoy hay mucha gente que está en su propio campo, que tiene un teléfono móvil y que puede poner una imagen y transmitirla y con eso constituir ya una evidencia que se pueda utilizar en una mesa de negociación o en otro sitio. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más que queramos hacer? Ok. Entonces vamos a finalizar. Vamos a ver antes un vídeo que explica, como cierre ya, cuál es el trabajo de emergencias de Acción contra el Hambre, ¿no? Y después de ese vídeo nos despedimos. Bueno, pues muchas gracias a las personas que habéis venido hoy en este día tan complicado, lluvioso, frío, ¿no? Pero que estéis aquí, y a los que nos vais a ver pues, de manera digital en el canal de YouTube de La Casa Encendida y también de Acción contra el Hambre. Gracias a Roberto, a Gonzalo, a Alejandra, a Manuel, ¿no? Y para quien quiera colaborar en la ayuda a esta emergencia de Ucrania, pues que sepáis que tenemos siempre disponibles aquí los teléfonos y los datos que veis aquí en la pantalla. Muchas gracias de verdad y bueno, pues un aplauso a las personas que... Gracias. ¿no? Gracias.